Así que estamos en línea con el líder de la bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase. Hola Natalicio, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, buenas noches a la gente que nos acompaña. Empecemos un poquito por lo último, lo que está generando más ruido mediático en las últimas horas. El tema de la propuesta del presidente de una enmienda para reformar el artículo, para cambiar el artículo 169. Yo entiendo, Natalicio, digamos, las conveniencias y los cálculos que se hacen de repente, pero lo que me parece difícil de entender es que no se entienda. Te pido mucha disculpa porque yo no quiero menoscabar nada, ni la capacidad de nadie, pero que no se entienda que la Constitución es un sistema de equilibrios muy delicado y es que es peligroso tocarla, aunque sea para una cosa en la que eventualmente todos podemos estar de acuerdo. ¿Qué opinas? Bueno, nosotros en el movimiento, Enrique, ni en el Partido Colorado, no hemos tenido ninguna conversación ni insinuación al respecto. Yo me enteré por declaraciones hoy de algunas intenciones, pero yo creo que eso está muy lejos. No hay ninguna conversación al respecto, no hay un análisis profundo y creo que es un tema que puede ser una intención, pero hasta ahí, ¿verdad? Porque no se ha analizado en las bases, no se ha transmitido dentro del partido, ni se ha hablado dentro de la bancada, y mucho menos ha hablado con nosotros el presidente de la República de ese tema. O sea que estamos demasiado lejos de un escenario como ese. Claro, a ver, pero la parte que me gustaría ahondar un poco más, Natalicio, es ¿cuál es la idea que se maneja acerca de los equilibrios constitucionales en Honor Colorado? Porque quiero que me permitas hacer un brevísimo contexto, ¿verdad? Cuando uno mira lo que dijo el presidente con respecto al artículo 169 a los intendentes, eventualmente puede estar de acuerdo, porque los que somos partidarios de la descentralización y de la radicalización de la centralización, por supuesto que queremos que los municipios y los departamentos administren cada vez más cosas del aparato público. Ahora, hay una construcción, a mi modo de ver, que es superior a nuestros deseos, a nuestras apetencias, a nuestras, qué sé yo, simpatías, y es la idea de que este esquema constitucional que nosotros tenemos, pero anda, funciona, está produciendo los resultados que se esperaban. Y la respuesta es sí, funciona. Tenemos el periodo más largo de prosperidad y libertad de toda la historia del Paraguay. De toda la historia del Paraguay, este es el periodo que nosotros somos privilegiados de vivir, más largo, de prosperidad y de libertad. ¿Para qué tocar? O sea, eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Pero ¿para qué tocar? Vamos a dedicarnos a pelearnos sobre la ley de ONG y qué sé yo, y no tocar la Constitución. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que la Constitución, si bien es el documento más sagrado de la República y es, como vos decís, el equilibrio de todos los poderes, no hay que olvidarse, Enrique, que siempre es fruto de análisis. Las constituciones más avanzadas, como la Constitución de los Estados Unidos de América, que es la precursora de la independencia de todos los países de América, sabes cuántas enmiendas ha tenido para adaptarse a las situaciones y a los cambios que ha tenido la sociedad a lo largo del tiempo. Y yo creo que se puede ir corrigiendo con el cuidado necesario en la medida que sea necesario, si es urgente, ¿verdad? Ahora, yo creo que ese análisis que se da ahora, principalmente sobre los intendentes, es un análisis que es más una intención que una realidad, porque no se ha tocado ese tema a profundidad, no se ha analizado, nosotros no hemos sido partícipes en ningún análisis, ¿verdad? Y si bien cada uno podemos tener nuestras opiniones particulares, así como el presidente de la República podrá tener las suyas, ¿verdad? Tiene que ser llevado a un escenario de mucha discusión, una modificación constitucional, no es un paso fácil. Vos sabés que creo que estamos de acuerdo en la segunda parte. Ahora,
Te agradezco mucho que hayas mencionado el tema norteamericano, porque en el tema norteamericano hay una particularidad que se rompió solamente una o dos veces, y es que el proceso de enmiendas, y para que la gente sepa, Natalicio, yo si me permitía, ahora no voy a hablar para vos, voy a hablar un ratito para la gente que nos está viendo. Estimadas amigas, amigos, la Constitución norteamericana de 1787 se hizo sin carta de derechos. Es decir, era originalmente un documento que establecía cómo iba a funcionar el gobierno, pero no tenía carta de derechos. Y en consecuencia, cuando se fue desarrollando el funcionamiento del gobierno, se dieron cuenta de que, bueno, había que precautelar algunas cosas porque, no sé, la policía o la Fuerza Armada o de repente el Poder Ejecutivo estaban invadiendo, digamos, terrenos complicados. Y en consecuencia se hizo la primera enmienda, la segunda, etcétera, la Carta de Derechos. Y efectivamente, como dice Natalicio, amigas, amigos, se fueron corrigiendo estos elementos que no estaban en la Constitución. Por ejemplo, la primera enmienda, o sea, no se podrá dictar ninguna ley que prohíba o que establezca una religión o que prohíba o establezca censura de prensa o restricciones a la prensa. La segunda enmienda, la aportación de armas. La cuarta enmienda, la prescripción contra registros, que sería nuestro artículo 33 y 36, y así. Yes. Entonces, primera cuestión que creo que hay que señalar ahí, Natalicio, es que había como una suerte, o sea, continuaba en Estados Unidos la suerte de consenso político constitucional que generó el documento originario cuando se generaron las primeras enmiendas. Y eso se rompió una o dos veces, y yo voy a mencionar la segunda vez, porque me parece constitucionalmente más importante. La primera vez sería el tema de la ley seca, que es una ridiculez, que no voy a ni mencionar porque es una estupidez. Pero sí lo segundo, que es el límite de la reelección, que se hizo en el año 1948, después de la amarga experiencia de las 4 reelecciones de Franklin Delano Roosevelt, y donde no hubo consenso entre demócratas y republicanos. Pero los republicanos ganaron y se limitó la reelección. Y eso está vigente hasta hoy, por suerte. ¿Por qué te hago esta larga historia? Y perdón por la perorata. Porque yo no sé si estamos en ese momento en Paraguay. Eso nomás. Y yo sé que aclaraste ya que no está ni en discusión. Pero no puede ser que ustedes no le puedan decir al presidente: Santi, para la pelota. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo es lo que él maneja ahí? No, yo creo que el presidente tiene todo el derecho, como uno de los poderes del Estado, de expresar su interés para llevar la política pública de su gobierno hacia donde él cree que es en la dirección adecuada, ¿verdad? Pero nosotros, no solamente el poder legislativo, sino toda la sociedad debe ser parte del análisis de una reforma constitucional, ¿verdad? Y yo creo que eso no se ha dado ni se ha iniciado siquiera. Si bien cada uno podemos tener nuestros pensamientos, yo también creo que un periodo presidencial es corto para poder llevar adelante las políticas y un plan de gobierno, ¿verdad? La mayoría de los países de Latinoamérica tienen 2 periodos consecutivos por lo menos, ¿verdad? Pero bueno, pero eso no está ahora en análisis, Enrique. Entonces, yo creo que es como hablar sobre algo que todavía no tenemos la respuesta, ¿verdad? No, pero vos, ahora sí entramos en una parte más política de la conversación, Natalicio, porque lo que vos decís es cierto, pero convengamos que los paraguayos estamos hipersensibilizados en esta materia, porque tenemos 2 cosas muy tristes, ¿verdad? Una, la reelección indefinida del anterior sistema constitucional, y otra, la pretensión que hubo lamentablemente de hacer de establecer la reelección, pero por la vía de la enmienda, lo cual está prohibido. Y entonces yo entiendo que hay mucha gente que piensa que sí, lo que vos acabas de decir, ¿verdad?
que efectivamente, como en Estados Unidos mismo, ¿verdad?, donde hay 2 periodos habilitados, se puede trabajar sobre eso. Pero los paraguayos tenemos una hipersensibilidad especial, primero, por los largos periodos reelectivos, y algunos no reelectivos, pero sí prolongados. Por ejemplo, el periodo del dictador Francia, que por lo menos tuvo la decencia de decir, a mí no me jodan con la democracia, yo soy un dictador, no ando con vuelta, ¿verdad? El de Carlos Antonio López, con reelección indefinida, y el de José Félix Estigarribia, que terminó Alfredo Stroessner con reelección indefinida. Entonces, digamos, la experiencia que hemos tenido los paraguayos como sociedad en habilitar la reelección no fue buena. No es como eventualmente la experiencia norteamericana, que no sé si es buena tampoco, entre paréntesis. Bueno, Ronald Reagan sí o quién te puedo decir, y Ronald Reagan, qué sé yo, Eisenhower, qué sé yo. No tenemos una experiencia que sea positiva en Paraguay. Entonces, yo entiendo tu punto sobre el tema de que un presidente necesita eventualmente tiempo para desarrollar algunos proyectos, pero creo que el otro punto es más importante, ¿no? Pero no sé, te lo estoy planteando como discusión política nomás. Claro, la Constitución 92 refleja ese miedo de todos los paraguayos a un sistema de largos años como fue el gobierno de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Que esa Constitución fue diseñada para evitar ese fenómeno, ¿verdad? Entonces hicimos una ley con un fin particular, o sea, una Constitución con un fin particular, que creo que en algún momento, no es ahora, pero en algún momento se va a tener que analizar seguramente. Y eso es necesario, Enrique, en algún momento, porque los plazos de las políticas públicas son muy largos. Un contrato de préstamo para la construcción de una ruta tarda 2 años a 2 años y medio desde el inicio del programa hasta que termine su proceso. Entonces todos los procesos son largos, y es por eso que a veces nosotros creemos que es necesario, pero yo no quiero instalar ningún miedo ni ninguna cosa de que nos esté hablando en el momento. Solo doy mi punto de vista particular, ¿verdad? Y yo creo que no hay un diálogo todavía sobre ese tema. Una modificación constitucional requiere un gran consenso, porque de lo contrario puede generar muchos problemas políticos y sociales. Absolutamente de acuerdo. Nomás dos observaciones sobre tu punto, y después me quiero pasar, si me permitía, al tema ONG. Vos decís, mira, se hizo una constitución con un objetivo particular. Yo te diría, del lado contrario, no, yo creo que lo que la Constitución del 92 hizo fue capitalizar la historia, cosa que no habíamos hecho antes, ¿verdad? Y eso es bueno, está bien que se aprenda. Es como vos y yo, personas, digamos, si no aprendemos de nuestros errores, nos vamos al fracaso. Entonces uno tiene que aprender de sus errores. Bueno, las sociedades son entidades sociológicamente vivas y tienen que aprender de sus errores. Yo creo que la prohibición de la reelección es eso. Y hay un caso muy cercano a nosotros los paraguayos, que no menciona la perrada, entre paréntesis, no sé por qué se olvidan, y que es México. México tiene el mismo problema que nosotros. México no se llamaba Alfredo Stroessner, se llamaba Porfirio Díaz, pero calcado igualito. Entonces, y los mexicanos llegaban a la misma conclusión que nosotros: no reelección, nunca. O sea, pero es porque se capitaliza una lección de la historia. En fin, segundo, y esto que te voy a decir es como que un poco más controversial y más delicado. O sea, yo también creo, Natalicio, que ustedes no se están dando cuenta de lo que pasa en términos globales, lo cual después nos va a llevar al segundo tema. Ustedes, el gobierno de Honor Colorado, están bajo ataque, pero no bajo ataque de la prensa, no. O sea, eso podría ser un síntoma, ¿no? Ustedes están bajo ataque del globalismo, y el globalismo está en un esfuerzo, pero abierto, para deslegitimar al gobierno de Santiago Peña,
para restarle legitimidad y para que se caiga. Lo están haciendo ahora en Georgia. Y yo creo que ustedes no están conscientes del problema. Y termino con esto, porque no quiero aburrirte, yo sé que te pido disculpas. Porque de repente yo veo que hay gente referente del cartismo que meten nomás los temas, por ejemplo, sí, yo creo en esto de la reelección, y eso, sin darse cuenta de que están dándole munición a los tipos que le están tirando cañones a ustedes. No se dan cuenta. No, yo en particular, Enrique, yo creo que el movimiento también y el Partido Colorado en sí también. Y muchos sectores de la propiedad de la población que no son colorados, claro que nos damos cuenta de ese intento globalista de convertirle al Paraguay en uno más de ellos. Ese es un ataque permanente. El globalismo es... yo me voy a estar... A lo mejor no voy a ser imparcial en este punto, porque yo soy 100% antiglobalista, estoy en contra del globalismo, estoy en contra del cambio en nuestra cultura, estoy en contra del intervencionismo y de todas esas cosas. A lo mejor no voy a ser imparcial, pero sí, claro que sabemos, y eso se da todos los días, en todas las actividades internacionales que tiene el Paraguay en su representación, y en todos los convenios que firmamos, en todas las cosas que hace Paraguay como país, se siente atacado. Y si nosotros no mantenemos vivo esa llama antiglobalismo, antigobernanza 4.0, como decís vos, solés decirme en tu programa, suelo ver. Gracias. Y bueno, vamos a ser transformados también. Vamos a entrar en ese mismo camino. Yo creo que sobran pocos países que defienden su cultura y nuestros valores como nosotros, así como Hungría. Y bueno, y hay pocos países ya. Los países vecinos han sucumbido totalmente, han perdido sus valores fundamentales dentro de ese ataque que tiene la comunidad internacional sobre imponer sus reglas de vida sobre nosotros. Y justo hablaste de las ONG y esa es solamente una de las herramientas, ¿verdad?